Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. En este día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesús del año 67. Abramos el corazón, mis hermanos, vamos a entender este mensaje y abrir nuestro entendimiento para que el Señor, a través de este mensaje, a través de este día que vamos a leer esta historia de San Pedro, veamos cómo él, negando al Señor, es uno de los pilares de la iglesia. Voy a comenzar pues en este momento. Y la historia dice así: el nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo. Nadie antes había tenido ese nombre. Significa piedra o roca. Su nombre anterior era Simón y su padre se llamaba Jonás. Había nacido en la ciudad de Betsaida, en las orillas del lago de Genesaret. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús, ya era casado y probablemente viudo. El Señor le curó milagrosamente a su suegra de una grave enfermedad. Pedro fue llevado a Jesús por medio de su hermano Andrés, que junto con el apóstol San Juan fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Un día que Jesús estaba predicando a la multitud a la orilla del mar, temiendo que el gran fervor de aquel gentío pudiera sofocarlo, vio allí cerca a Pedro remendando redes y pidió que le permitiera su barca para desde allí predicar sin peligro al pueblo. Pedro aceptó de muy buena gana, y después del hermoso sermón en el cual el Señor narró sus famosas parábolas, Jesús le pidió que remara mar adentro y que echara las redes a pescar. Pedro respondió que toda la noche había estado echándolas y que no había por allí ninguna clase de peces, pero que en su nombre las echaría otra vez. Y la pesca fue tan extraordinariamente abundante que tuvieron que llamar a los de otras barcas a que les ayudaran, porque estaban en peligro de hundirse por el sobrepeso. Al ver este milagro, el pescador Pedro se arrodilló ante Jesús y humildemente le dijo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pero Jesús le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Lucas 5. Pedro tenía una pequeña empresa de pesca junto con su hermano Andrés y su amigo Santiago y Juan. Jesús les invitó a seguirle y ellos, dejando las barcas, redes y demás bienes, se fueron con él a colaborarle en la evangelización. Más tarde, Pedro, con su consabida espontaneidad, le preguntará al maestro: «¿Y nosotros que hemos dejado todo por seguirte, qué vamos a recibir?» Y Jesús le respondió: «Os aseguro que quien por amor a mí deja bienes y familiares, recibirá 100 veces más en esta tierra y después en la vida eterna». Mateo 19:29. Pedro tendrá el privilegio de presenciar todos los grandes milagros de Jesús. Fue como una especie de preferencia que el Señor tuvo para con él y para con Santiago y Juan. Ya había visto con sus propios ojos cómo en Caná de Galilea Jesús transformaba el agua en vino, y eso aumentó su fe en el Salvador. Pero luego, una noche de terriblísima tempestad, cuando ya sentían que se hundirían sin remedio entre las aguas encrespadas, se le ocurrió despertar al divino Maestro Jesús, y Jesús, poniéndose de pie, mandó al mar y al viento. El mar se calmó y el viento se calló. Y a ellos les dijo: «¿Por qué temen, hombres de poca fe?». Y Pedro y sus compañeros decían admirados: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Mateo 8:23. Pedro logró una hazaña que nosotros moriremos sin lograr ni una sola vez: andar sobre las aguas. Él vio una noche a Jesús andar tranquilamente sobre las olas y le gritó: «Señor, si eres tú, haz que yo también logre caminar sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Y el apóstol se echó a andar sobre las olas, pero al sentir la fuerza del huracán, le entraron las dudas y empezó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, Señor, sálvame». Jesús le agarró la mano y le dijo: «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?». Mateo 14:28-31. Los ojos de Pedro vieron lo que quizá nunca otros ojos en la tierra lograron ver: la más espectacular cadena de milagros que en el mundo ha habido, los que hizo Jesús en sus 3 años de vida pública. El Salvador, siempre que iba a obrar un milagro, llevaba a su fiel discípulo Simón Pedro. Era común rebustecerle su fe
para que nunca fuera jamás a dudar del poder divino del Redentor. Solamente Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes junto con los dos papás de la niña cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo. Marcos 5:37. Únicamente Pedro y sus amigos presenciaron el milagro de la transfiguración del Señor en el Tabor. Mateo 17:1. En la multiplicación de los panes, Pedro contempla con sus propios ojos cómo 5 panes se convierten en alimento para 5,000 hombres y sobraron 12 canastos de pedazos de pan. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, allí junto a él estaba Pedro observando. Y lo mismo cuando sana a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los endemoniados y a la que sufría una hemorragia desde hacía 12 años. Pedro tuvo el gusto de observar milagros que nunca había pensado presenciar. Por ejemplo, cuando a Jesús llegan a cobrarle el impuesto para el templo y no tiene dinero, y envía entonces a Simón Pedro a que vaya al mar y eche el anzuelo, y allí prendido sale un pez con 2 monedas en la boca, una para que pague Jesús su impuesto y otra para que lo pague Pedro. Y sobre todo aquel inmenso milagro de Betsaida, cuando llegan y encuentran a Lázaro, que lleva 4 días de sepultado, y Jesús con una sola frase, Lázaro, ven fuera, lo devuelve a la vida. Cuando Cristo va a celebrar su última cena, comisiona a Pedro y a Juan a que le preparen todo en el cenáculo para la solemne Eucaristía. Y en el huerto de los olivos lleva también a Pedro, con Santiago y Juan, a presenciar su agonía. Ante tantas preferencias divinas, podía llegarle a Pedro el peligro de llenarse de orgullo y de sentirse superior a los demás. Y entonces el Señor le permitió la más humillante de las caídas. Jesús le anunció antes: Satanás ha pedido permiso para sacudirte, y le fue concedido, pero también le prometió: yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca, y una vez convertido, animes a tus hermanos. La noche del Jueves Santo fue terrible para Pedro. Lleno de engañosa autosuficiencia, se atrevió a prometerle a Jesús que aunque los otros lo abandonaran, él nunca lo abandonaría. Jesús le avisó: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y así sucedió. Delante de simples sirvientas y de humildes obreros, Pedro, por miedo, negó a su Señor en casa de Caifás por 3 veces y con juramento declaró que no conocía a Jesús. Pero al pasar Cristo frente a él, le lanzó una mirada impresionante y en ese momento cantó el gallo y Pedro empezó a llorar. En el sitio en el que negó a Jesús y en el que oyó cantar el gallo y sintió la mirada del Divino Maestro, se levantó después una capilla llamada Canto del Gallo, única capilla del mundo dedicada al chillido de un animal, pero recuerdo de la noche en que Pedro empezó a llorar su pecado y desde entonces no dejó de llorarlo hasta el último día de su vida. En la resurrección de Jesús se aparece primero a Pedro para demostrarle que ya lo ha perdonado. Luego en las orillas del mar de Galilea se le aparece después de una noche en la que nada han logrado pescar y les manda echar las redes hacia la derecha. Le obedecen y la pesca es abundantísima. Al llegar a la orilla, ve que Jesús resucitado les tiene preparado el desayuno y luego le pregunta por 3 veces: Pedro, ¿me amas más que estos? El apóstol no se atreve a decirle que lo ama más que esos otros, que lo ama inmensamente, pero le declara también por 3 veces, en pago de sus 3 negaciones: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y desde aquellos días queda declarado sumo pontífice de la Iglesia de Cristo. Ya en Cesarea de Filipo, cuando el apóstol le dijo al Señor: tú eres el Hijo del Dios vivo, Jesús le respondió: tú te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Difícil encontrar en toda la historia de la religión otro hombre con el cual Cristo Jesús haya demostrado tan extraordinaria generosidad como con Pedro.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narran los formidables milagros que logró obtener este apóstol después de la resurrección del Señor, y que aquí, por no alargarnos, tenemos que omitir. Hasta llega a decir el libro santo que basta que la sombra de Pedro tocara a un enfermo para que éste quedara curado. En la persecución de Nerón en Roma, en el año 67, Pedro fue crucificado de cabeza abajo, y dicen las crónicas que agonizante en la cruz oyó cantar un gallo y derramó sus últimas lágrimas de arrepentimiento al recordar que un día, antes de que el gallo cantara 2 veces, él negó 3 veces al divino Salvador. Pedro arrepentido, Pedro preferido del Señor, Pedro entusiasta por Cristo Jesús, pídele al Señor un amor hacia el Salvador tan fuerte y tan generoso como el amor que por Cristo Jesús ardió en tu gran corazón. Colocad en manos de Dios todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Esta fue la historia de San Pedro, el gran pilar de la iglesia, en el que el Señor puso toda su confianza. Nuestro Señor miró algo especial en Pedro desde un principio. Pedro era un hombre muy aguerrido, era un hombre que siempre salía al frente, siempre andaba de preguntón con el Señor. Y el Señor le contestó siempre bien, pero hubo veces que le contestó rudamente. Y es porque este Pedro se lo merecía, para que después fuera ese gran pilar, ese hombre que se dedicó con mucho esmero a propagar la palabra de Jesús nuestro Señor, que es a lo que fue enviado. Nuestro Señor Jesús lo amaba mucho. Se escucha como que sí tenía una gran preferencia sobre Pedro y los otros 2 apóstoles, ¿verdad? De los que nos narra aquí esta historia de San Pedro. Pero este Pedro, mis hermanos, como nos narra la historia, fue uno de los que presenciaron más los milagros del Señor. Por eso su fe, ya después de que nuestro Señor resucitó, no titubeó absolutamente nada en su fe, porque creía en el Señor con todo su corazón. Ojalá y que nosotros, así como hemos visto también sus bellos milagros frente a nuestras narices, también nosotros, hermanos, creamos en el Señor y lo amemos de la manera que San Pedro lo amó. Que siempre cumplamos su voluntad y que nunca nos cerremos al Señor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.